Bueno. A ver, bueno, esperemos empezar a ver qué pasa. A ver quién más entra a clase. Los viernes se ve que tenemos menos público. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Alguno ha estado viendo los temas que vamos a ver en el parcial o quería hacerme otra consulta? Hola Franco, ¿cómo estás? ¿No? ¿No más consultas? Vale. Entonces, esperemos un poco a Fer. A ver si se le arregló. Me parece que tuvo un problema en el departamento. Esperemos a ver si se pudo arreglar. A ver si se pudo arreglar el problema de Fer. Bueno, lleguemos yo creo que a las 10 y empezamos. Perdón. A ver cómo vas. Y se me inundó todo, tengo todo lleno, el flotante lleno de agua, todo el piso. Ah. Estoy juntando el agua porque si no me quedo sin piso. Perdón, necesito unos minutos. No, tranquila, deja y si quieres conectarte, conéctate. Si quieres, yo empiezo la clase, no hay drama. Bueno, gracias. Sí, no te preocupes. Bueno, chicos, yo creo que empecemos ya. Somos 7 apenas nomás, pero bueno. Como voy a dictarlo desde la PPT, si quieren entrar los puedo ver. Entonces es más fácil. Listo. Ahí estamos. Listo, chicos. Entonces, bueno, empezamos. Ah, ¿sí? Yo ando bien por ahora. Bueno, chicos, voy a ponerme los audífonos que se me había olvidado. Y empezamos. Bueno, entonces, hoy estaríamos en el laboratorio, si no fuera por el COVID, y estaríamos haciendo el práctico de ensayos no destructivos, ¿sí? Nosotros algo habíamos visto de ensayos no destructivos en las primeras clases, justo cuando vimos propiedades mecánicas. No sé si algo recuerdan de este tema. Bueno, ¿cuál es la diferencia más importante entre ensayos no destructivos y ensayos destructivos? ¿Recuerdan? Hola, profe, soy Franco. Hola, Franca, ¿cómo vas? Sí, la diferencia es que en uno se pierde la probeta y en otro no. Claro, exactamente, como decía, bueno, como decía Franco y como decían algunos por el chat, lo que pasa es que cuando tenemos ensayos no destructivos, generalmente tenemos una probeta, se hace una probeta a propósito que cumple normativa estandarizada para poder hacer ese ensayo destructivo, ¿sí? Típico ensayo destructivo, el ensayo a tracción que hicimos, que vimos varios, o sea, que vimos y que hemos analizado las curvas del ensayo a tracción. Ese es uno de los ensayos más importantes que se hacen y es un ensayo destructivo.
En el ensayo no destructivo no se pierde la pieza. Entonces, muchas veces los ensayos no destructivos también se utilizan principalmente, precisamente para hacer control de calidad en piezas finales, ¿sí? Se utilizan mucho los ensayos no destructivos para eso, para poder determinar la calidad de ciertas piezas finales, de producto final, ¿sí? Y hay muchas técnicas de ensayos no destructivos que se utilizan precisamente para eso. Entonces, bueno, entonces lo que decíamos, ¿cuál es la definición de END, que es las siglas de ensayo no destructivo? Pues utilización de técnicas no invasivas para la determinación de la integridad de un material, componente o estructura, medida cuantitativa de algunas características de un objeto sin dañarlo. O sea, es lo principal, es lo que decían ustedes mismos, es que no tenemos daño en la pieza ensayada, ¿sí? O sea, la pieza ensayada no sufre ningún daño al ser ensayada. Entonces, ¿cuáles son los métodos utilizados para ensayos no destructivos? Pues tenemos métodos como inspección visual, es el más común y el más sencillo de hacer, lo puede hacer absolutamente todo el mundo. Ultrasonido, líquidos penetrantes, interferometría láser, medición magnética, rayos X, microondas, partículas magnéticas, microscopía acústica, emisión acústica, réplicas, termografía y corrientes inducidas. De todas estas técnicas, que son muchísimas, vamos a ver unas cuantas, no vamos a centrarnos en todas porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a ver unas de las más importantes. Bueno, entonces, algunas aplicaciones de los ensayos no destructivos. ¿Cuáles son los ensayos? O sea, ¿para qué se utilizan? Detección y evaluación de grietas. Este es uno de los más importantes. Por ejemplo, cuando tenemos una pieza con la cual sospechamos que puede estar teniendo una fisura o que puede estar teniendo un problema por un impacto que se le hizo, un choque, o porque por fatiga pudo haberse generado ya una fisura. Entonces, la detección y evaluación de estas grietas es importante porque esto puede predecir, por ejemplo, vida útil de la pieza, si podemos ver o detectar la profundidad de la grieta con ciertas técnicas, y esto nos puede permitir tomar decisiones en función de si la pieza tiene que ser reemplazada, por ejemplo, o si la grieta que se le generó es muy superficial y no va a generar un problema realmente importante, entonces podemos seguir usando esta pieza sin problema. Bueno, entonces sirven para tomar decisiones, ¿no? Detección de fugas, también, obviamente, en los ensayos no destructivos también tenemos esta parte de detección de fugas. Determinación de posición, eso también, o sea, si llegamos a tener una falla o tenemos alguna, a veces también en determinación de posición es cuando, por ejemplo, tenemos piezas que tienen insertos y estos insertos están en ciertas zonas específicas de la pieza y entonces a veces no es tan fácil determinar, por ejemplo, si estos insertos quedaron bien ubicados, bien puestos, y hay algunos ensayos no destructivos que nos sirven para, por ejemplo, detectar esto. Medidas dimensionales también es uno de los ensayos más importantes. Caracterización de estructura y microestructura, también la parte de microscopio, ver que, por ejemplo, si hicimos un tratamiento térmico, que nuestra pieza haya cumplido con ese tratamiento térmico, que se haya hecho bien el tratamiento térmico que decidimos hacer y que tengamos los resultados esperados precisamente en términos, por ejemplo, de propiedades mecánicas, ¿no? Estimación de propiedades mecánicas y físicas y medidas de deformación. Entonces, ¿dónde y cuándo se utilizan los ensayos no destructivos? En cualquier etapa del ciclo de vida del producto,
¿Por qué en cualquier etapa? Porque precisamente, como habíamos dicho ya y lo repetimos, no se genera daño en la pieza. Y al no generársele daño a la pieza, lo podemos hacer constantemente. De hecho, es uno de los métodos más utilizados, por ejemplo, para control de calidad. Ya vamos a ver en qué clase de momentos o en qué clase de situaciones se utilizan mucho los ensayos no destructivos o técnicas de ensayos no destructivos para control de calidad. Entonces, ¿para qué se utilizan? Como ayuda en la etapa de desarrollo, por ejemplo, cuando estamos haciendo piezas, por ejemplo, con insertos y todo esto, también a veces se le hacen ensayos no destructivos en la parte media del proceso. Por ejemplo, apenas hicimos unos insertos, podemos llevar a rayos X la pieza para asegurarnos que los insertos están bien ubicados. ¿Por qué no lo hacemos hasta el final? Porque pues si lo podemos hacer en el medio, podemos regresar y mejorar el producto y no tener que perder tiempo del ciclo de proceso, ¿verdad? Control y medida en la recepción de materiales, también se hace mucho control de calidad con ensayos no destructivos en piezas de materia prima que llegan, monitorización y control durante la fabricación, verificación de resultados de un proceso, por ejemplo, tratamiento térmico, como ya lo hablamos, comprobación del montaje, inspección de daños en servicio. Inspección de daños de servicio, vamos a ver lo que también es uno de los temas más frecuentes, por ejemplo, para el ultrasonido. Entonces, tenemos una clasificación interesante que nos muestra, por ejemplo, que hay ensayos no destructivos que están basados, por ejemplo, en el estudio de materiales o de estructuras, microestructuras, principalmente cuando hacemos, por ejemplo, ensayos no destructivos para ver metalografías en el microscopio y poder determinar microestructuras. Para propiedades físicas también se hacen ensayos de materiales no destructivos. Por ejemplo, uno de los ensayos que se consideran en ocasiones no destructivo es, por ejemplo, el ensayo de dureza. ¿Por qué se considera no destructivo? Porque como el daño realmente es superficial, se puede luego pues lijar y se recupera la pieza fácilmente, ¿sí? Entonces muchas veces, por ejemplo, para cuando uno recibe, por ejemplo, materias primas, metales que tienen tratamientos térmicos que uno, pues, por ejemplo, pidió específicos, pues uno de los ensayos más interesantes y más fáciles de hacer y que las empresas tienen mayor acceso porque un durómetro realmente no es un equipo tan costoso, no es tan difícil hacer este ensayo porque realmente es un ensayo simple, pues se considera en ocasiones como un ensayo no destructivo porque si yo luego lijo la pieza, pues la recupero completamente, ¿sí? También hay unos de defectología. Los de defectología, como su nombre lo indica, es para determinar defectos en la pieza. Y esto es más que todo, por ejemplo, para poder determinar si la pieza puede ser utilizada o no. Después, por ejemplo, una vez terminada la pieza, por ejemplo, en aeronáutica, sí o sí están obligados a hacer esta clase de ensayos no destructivos de defectología para poder comprobar que la pieza no tiene ningún defecto interno, está perfecta y que puede ser utilizada y puesta en ese avión, ¿sí? Entonces, ¿qué ven los ensayos no destructivos de defectología? Discontinuidades, impurezas, corrosión, fugas. Vemos también si tenemos problemas de proceso. Por ejemplo, van a poder ver en la parte de impurezas, también podemos ver, por ejemplo, si quedaron en materiales compuestos, por ejemplo, si quedaron por ejemplo, cuando hacen piezas en prepreg, si quedó el papel del prepreg, se puede ver en ultrasonido y es una de las técnicas más utilizadas para determinar esta clase de cosas. Metrología, espesores y recubrimientos. También, entonces, toda la parte de calibres, hay calibres específicos, vamos, no sé si acá lo muestra Fer, pero en el de propiedades mecánicas yo lo mostraba, que hay, por ejemplo, calibres especiales que se utilizan para piezas especiales que tienen que tener, por ejemplo, en ciertas zonas, ciertos espesores. Entonces se mandan a hacer calibres específicos o piezas que miden los espesores en ciertas zonas
y que son formas de hacer control de calidad, ¿sí? Y recubrimientos, micrómetros, exacto, sí, también se conocen como micrómetros. Y también recubrimientos, por ejemplo, cuando yo hago recubrimientos como tratamientos térmicos, los tratamientos termoquímicos, también para poder medir espesores en esos tratamientos químicos, también se utiliza metrología, ¿sí? Para precisamente determinar que el tratamiento termoquímico que se le hizo está bien hecho y los resultados van a ser los esperados, ¿sí? Entonces, hay los métodos más comunes, tenemos los de inspección visual. Acá Fer les puso en la diapositiva algunas normativas importantes a seguir para cada uno de los métodos. ¿Por qué les ponemos la normativa? Porque generalmente, bueno, no generalmente, los ensayos siguen sí o sí una normativa, ¿sí? Entonces, esta normativa que les mostramos ahora acá es una de las normativas como más importantes y más comunes que podrían encontrarse en la literatura o que son una de las más utilizadas en la industria, ¿sí? Líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos. Ya vamos a ver que en ultrasonido, por ejemplo, no es una técnica sencilla, que en ultrasonido sí o sí necesitamos certificación, por ejemplo, de los técnicos que están haciendo los ensayos, ¿sí? Corrientes inducidas y rayos X. En rayos X y en corrientes inducidas generalmente también necesitamos cierta capacitación del personal porque no es algo sencillo de manejar, ¿no? Los equipos no son sencillos, son muy costosos, son técnicas muy costosas y son técnicas que además leer una radiografía o leer un ultrasonido no es algo común y corriente y no es para nada empírico, sino que lleva mucho capacitación y mucha técnica. Bueno, entonces tenemos la parte de inspección visual. Pues los métodos más básicos de inspección visual son herramientas, manejan herramientas, por ejemplo, llamadas fibroscopios, boroscopios, lupas. Hola, Fer. Hola, ahí volví, perdón, entré en calor. ¿Qué pasó? No sé, es impresionante, tuve que sacarla con trapo de piso y balde porque se me inundó todo. ¿Pero de dónde se te inundó? ¿Del baño? Del baño. Ah. Se ve que está tapado el desagüe y ninguna de las dos rejillas del baño sale el agua, o sea, absorbe el agua, así que tuve que sacar todo así, con trapo y balde. Se tapó la cañería. Sí. Pero bueno. No sé, ¿Ya está? ¿O necesitas más tiempo? Si necesitas más tiempo, no hay problema. No, ya estoy, ya va. Bueno. Lo grueso ya lo saqué, lo que pasa es que como el piso flotante, bueno, si no sí, sacas toca sacarlo rápido. Sí, si no me quedo sin piso. Claro. Pero bueno, bueno no lo vi, entonces, cuando lo vi ya estaba todo inundado. Te dejo a ti entonces seguir. Bueno. ¿Quieres? Hola chicos, buenas noches. Estamos con algunos problemas domésticos. Bueno, Sandra les estaba explicando que los ensayos no destructivos, que se les aplican no solo a materias primas ni al proceso en sí, sino también a los productos terminados. O sea, en todo lo que es la secuencia productiva se hacen ensayos no destructivos a medida que avanza el producto. La inspección visual es la más básica, ¿sí? Es la primera, si quieren, que se hacen en las industrias, incluso cuando llega la materia prima, cuando se está elaborando un producto, y hay distintos métodos dependiendo. ¿Serían los controles de calidad? Sí, claro, son los controles de calidad que se van haciendo en todas las etapas del proceso. Hay métodos que son básicos y frecuentes, hay algunos que solo mirarlos, hay dispositivos pasa no pasa también en algunas industrias que se hacen. Y si no, existen más herramientas, muchas son lupas o espejos o herramientas que para nosotros son más, si quieren, más comunes o más visibles o estamos más acostumbrados a ver.
Y hay otro tipo de equipos que usan más sofisticados porque depende también de qué es lo que estoy controlando, ¿no? Hay tanques grandes o recipientes o cisternas muy grandes que necesitan otro tipo de aparatos para poder ver, porque el ojo humano no, así limpio no lo vería. Y se usan, como ustedes ven ahí, también para oleoductos, videos portátiles con zoom. Son un tipo de alargues que tienen una camarita y que el operario va pasándolo por adentro de los tanques o de los ductos. Y después, bueno, hay lugares donde los operarios no podrían entrar porque, bueno, son más complicados o peligrosos, como los gasoductos. Y en esos lugares se usan robots, ¿sí? Como ven, hay robots motorizados que lo que tienen son cámaras y algunos sensores como para poder observar adentro de los gasoductos o adentro de determinados reactores o de tuberías. Si necesitamos ver en ese tipo de equipos, necesitamos otro tipo de aparatología cada vez más complicada, ¿no? Nos sirven para ver, o sea, en este caso, con esa inspección visual, lo que necesitamos es eso, y son herramientas que nos sirven para poder controlar lo que pasa ahí adentro. ¿Paso? Sí, por favor. Yo me quedé. No me pasó. Claro, yo me quedé en inspección visual. Bueno, otra No, de las. porque estaba fuera de la página por eso. Ah, ok. Ahora me pasé. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Otra de las. Otro de los ensayos que se realizan es el ensayo de líquidos penetrantes, que bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un equipito para poder realizarlo. Lamentablemente, bueno, no podemos. Pero lo que hace el líquido penetrante es un producto líquido, como su nombre lo indica, que uno lo esparce sobre la pieza o sobre la sección de pieza que necesita ensayar. Es un líquido que se le llama de fácil mojado porque entra muy bien a cualquier grieta y se aplica sobre la superficie. Se lo tiene que dejar trabajar un tiempo para que pueda penetrar bien en todos los huecos superficiales. Y para poder utilizarlo, lo primero que hay que tener en cuenta es que la superficie debe estar completamente limpia, ¿sí? O sea, el primer paso de este ensayo es que la pieza o el lugar a ensayar esté completamente limpio. Luego colocamos el líquido penetrante y lo dejamos trabajar. Este líquido lo que va a ir haciendo es avanzando sobre la superficie, penetrando, ¿sí? Y una vez que penetró, y lo dejamos un tiempo estipulado de trabajo, lo limpiamos, porque siempre ponemos en exceso, porque también vienen en aerosol. Antes eran solo en botellas, ahora ya vienen como aerosoles. Se retira ese exceso, ¿sí?, de la superficie y se aplica lo que se llama revelador. Este revelador también es un polvo y lo tenemos también como un spray. Este revelador lo que hace es trabajar, penetrar en la grieta, como lo hizo primero el líquido penetrante, y extraer el líquido hacia la superficie. Ese líquido penetrante normalmente es de colores muy vivos, son rojos, verdes, son colores muy llamativos, amarillos. Entonces, una vez que lo trae a la superficie, nosotros podemos visualizar la grieta o el defecto superficial de esa pieza, o esa parte de la pieza, o esa soldadura, porque en realidad acá se utiliza mucho para cuando se hacen soldaduras y conexiones en distintos caños, en las tuberías, y bueno, sobre cualquier pieza que esté, sobre las bielas, sobre piezas que estén en trabajo y puedan llegar a empezar a generarse fisuras. Para eso se utiliza este tipo de material. También hay líquidos penetrantes. Meto un poquito, sí, por ejemplo, para soldadura, para el cordón de soldadura, es una de las técnicas más utilizadas para confirmar que quedó bien hecha la soldadura, el cordón de soldadura. O
sea, para ver que no tengamos una fractura, por ejemplo, una grieta importante en el cordón de soldadura, es uno de las formas más sencillas de probar que ese cordón de soldadura quedó bien. Sí, de hecho es el ensayo que tienen que pasar los soldadores para acreditarse como soldadores. O sea, no solo pero este es una de las pruebas que tienen que pasar sus soldaduras para el cordón. Claro. Y bueno, lo otro que pasa es que hay líquidos penetrantes que son fluorescentes, o sea, aparte de ponerles el revelador y que te suba hacia la superficie, también se los pone a una determinada luz para poder ver por contraste. También es otra forma de evidenciar si hay fisuras. ¿Sí? Están todos muy callados, ¿está todo bien? Silencio absoluto. Sí, vale, así me toca a mí. Sí, jaja, bueno, menos mal. Bueno, estos líquidos penetrantes que nosotros lo hacíamos en el laboratorio, pero bueno, este semestre no nos tocó, no podemos, pero bueno. Lo bueno de esto es que es de fácil uso, o sea, es un ensayo que si bien tenés que llevar un determinado proceso, son pasos relativamente fáciles y es accesible a poder hacerlo, o sea, no es un ensayo que necesitas una calificación muy alta, sí tenés que seguir la normativa, ¿no? Como corresponde. Pero bueno. Bueno, Nati, lo lamento, pobre, qué desastre, sí, no tiene buena conexión. Bueno, avancemos con otro. Bueno, otro de los ensayos que también se utiliza en la industria es el ensayo de partículas magnéticas. Este ensayo, lo que uno provoca es que en la pieza se forme como un imán, ¿no? Se genere, estás magnetizando la pieza, generás un polo norte y un polo sur adentro de esa pieza. Bueno, lo más importante de esto es que sí o sí tiene que ser en piezas magnetizables, ¿no? Claro, si no, no se podría realizar. Entonces, una vez que vos generás un campo magnético, lo que se hace es aplicar partículas de hierro con un pigmento fluorescente o no. A veces es con y a veces es sin ese pigmento. Si es con el pigmento es más visible, es más fácil de ver. Entonces, al dispersar ese polvo, esas partículas que pueden ser de modo seco o pueden ser en un líquido, o sea que estén dentro de un líquido esas partículas, lo que hacen esas partículas al la pieza estar magnetizada, si hay una fisura en algún lugar, se genera un dipolo, entonces es como que generas un lugar que es un imán, entonces esas partículas se acumulan en ese lugar, en esa fisura, y se puede ver a simple vista una acumulación de partículas y ahí encontrás la discontinuidad, ¿no? Entonces lo que se genera es que la partícula de hierro se mueva hacia el lugar donde esté el dipolo, la fisura, esa grieta que genera un dipolo. Entonces es por acumulación, así puede ser con luz ultravioleta o puede ser a simple vista, dependiendo del tipo de partícula de hierro que se está utilizando para el ensayo, se puede ver en superficie donde hay una discontinuidad, donde hay una ruptura de la pieza. Si se fijan en el dibujito, ven que está polo norte y polo sur dentro de una pieza que obviamente es magnetizable, y podemos ver las líneas del campo magnético, ¿sí? Y vemos que esas partículas magnéticas, en este caso son verdes, se acumulan en la grieta, ¿sí? Y bueno, eso es lo que pasa en cualquier pieza que se magnetice, que el material lo permita, las partículas se van a acumular en el lugar de la fisura o de la grieta. Y nos van a permitir ver. También es un ensayo que, bueno, si bien se necesita un poco más de equipamiento que el anterior, o sea, se van como un poco complejizando, ¿no? Pero si bien el equipamiento no es tan grande, lo que necesito es generar un campo magnético, ¿sí? En la pieza, hay que magnetizar la pieza, tengo que tener el equipo para eso, y necesito partículas magnéticas, o sea, de hierro,
¿sí? Para poder hacerlo. Pero bueno, no es tan complicado. Ahí había un videíto, yo lo subí, no sé si lo vimos, lo vamos a ver hoy, de partículas. Creo que lo vimos en clase, no lo vimos en clase, pero bueno, lo volvemos a ver hoy para que explica todo. Dale. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Si se fijan, lo que les está mostrando les indica los lugares. Se fijan la pieza a la izquierda sin magnetizar y la pieza a la derecha magnetizada y con una luz ultravioleta. Y lo que muestra, permite ver, es de otro color el lugar donde se acumularon las partículas de hierro, ¿sí? Y ahí es como que le da visibilidad a las fallas que tiene la pieza. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Otro de los ensayos no destructivos es el ultrasonido. El ultrasonido funciona de la misma manera que funciona cuando nos hacen una ecografía, cuando vamos a la clínica, al hospital y nos hacen una ecografía. Es una onda sónica de alta frecuencia, tenés un material en la punta del transductor, esto se llama así, de esta manera, un transductor, en la punta hay un cristal. El cristal vibra a determinada frecuencia, ¿sí? Entonces emite ondas en una determinada frecuencia. Cuando llega a tocar una grieta, ¿sí? Esto estaba, creo que en el TP, en la parte teórica. En la parte teórica. ¿Alguien recuerda cómo es que se llamaba ese transductor? O sea, ¿de qué clase de material era ese transductor? Porque eso es lo más importante, es lo que es como el corazón del equipo. No, nadie. ¿No recuerdan de cómo se llamaba esa pieza? ¿Qué clase de pieza era? Porque no es cualquier material el que es capaz de hacer esas ondas, de vibrar de ese modo que está diciendo Fer. Se llama piezoeléctrico, ¿sí? Es una pieza piezoeléctrica y un material piezoeléctrico que tiene, o sea, ¿por qué es un material piezoeléctrico? ¿Alguien recuerda lo que leyó de la parte teórica del TP? Estoy sola. Me parece que estuvieron con parciales y no estuvieron leyendo. No estuvieron leyendo. Bueno, entonces la pieza eléctrica, las piezas piezoeléctricas lo que tienen es la capacidad de cambiar o sea, de generar ondas mecánicas en función de ondas eléctricas. O sea, yo le doy carga eléctrica a una pieza, a un material piezoeléctrico y este va a empezar a vibrar en función de esa carga eléctrica que yo le puse. Entonces, esas ondas mecánicas que va a generar la pieza van a estar en función de la carga eléctrica que yo le doy. Y a la inversa va a pasar exactamente lo mismo. El piezoeléctrico es capaz de recibir ondas mecánicas y convertirlas en eléctricas, ¿sí? Entonces, ese material es el que es el centro, es el corazón del equipo, porque es el que yo poniéndole cierta electricidad, hago que vibre a una cierta velocidad que yo quiero, a cierta velocidad confirmada, asegurada, fija. Él me va a generar unas ondas en la pieza que estamos evaluando, en la que estamos ensayando, y esas ondas se van a propagar en mi pieza de cierto modo en función de qué, de la densidad de esa pieza, de qué material es esa pieza, ¿verdad? Y luego es capaz de recibir el reflejo de lo que se propagó la onda, o sea, acá la onda se va a ir propagando
desde mi pieza hacia el final de la pieza. Sí, todo el Cuando ya espesor de la termina. pieza. ¿Cómo? Todo el espesor de la pieza en ese caso. Exacto. Estás marcando. Y entonces acá cada una de las ondas que se generó va a generar pues una reflexión, ¿no? Y mi pieza eléctrica, mis transductores, capaz de absorber luego la onda que recibe de mi pieza y eso lo puede convertir en energía y me lo va a mostrar a mí como un pulso, ¿sí? Y esto es lo que yo veo. ¿Cómo osciló esa pieza en función de la información que vio? Claro, de acuerdo al rebote de ese eco, nosotros vamos a ver en un visor distintos pulsos que son los que vemos a la izquierda en esa pantallita. Tienen un pulso inicial cuando el transductor empezó a funcionar y después fíjense que tienen un eco pequeño, que es un eco de grieta, porque es más cortito, porque no llegó a todo el espesor de la pieza, rebotó antes, ¿sí? Encontró una grieta, una discontinuidad y rebotó, tuvo un reflejo. Porque además estas ondas necesitan materia para expandirse, ¿no? Claro. Entonces acá cuando hay una grieta hay aire, entonces ya no se expande más y por eso es que ve una señal más corta, ¿sí? Claro, por eso cuando rebota en un espesor que es menor al de la placa o el de la pieza que estamos analizando, ahí entendemos que tenemos una discontinuidad en el material. La onda no pudo seguirse propagando y tiene un rebote. Eso quiere decir que ese espesor menor indica que a esa distancia estoy teniendo una discontinuidad o una grieta o una falla en el material. Algo muy importante que no lo dije es, vieron que cuando nos hacen una ecografía, ¿qué ponen? ¿Nos ponen directamente el transductor en la panza? Si nos hacen una ecografía. ¿Nadie se hizo una ecografía? ¿Hay alguien ahí? Un gel, dice Florencia. Un gel, muy bien. Necesitan un acoplante, un material que aísle del aire, porque justamente necesita materia, como Claro, dijo que le dé Sandra continuidad. recién, para que le dé continuidad a ese movimiento, a esa vibración que tiene el transductor, a las ondas. Entonces, por eso se pone un acoplante entre lo que es la pieza y lo que es el transductor, ¿sí? Y bueno, la energía, o sea, las ondas van a llegar a la profundidad de la pieza que puedan, siempre que no tenga grieta. Cuando tiene una grieta o una discontinuidad o una inclusión, va a haber un rebote. Y ese rebote se va a notar en la pantalla del osciloscopio y ahí vamos a detectar que tenemos algo, o una inclusión, o una grieta, o una discontinuidad. Algo que dijo Sandra y es muy importante, cada material tiene una velocidad distinta, el transductor, la onda en cada material, porque depende mucho de la densidad de ese material. Y la onda va a poder viajar a la velocidad dentro de ese material, están como caracterizadas. ¿Sí? Claro, ahí, bueno, luego vamos a ver que ya terminamos con ultrasonido para ver la parte de... Ah, no, bueno, para hablar de la diferencia que hay entre este clase de ultrasonido, que sería pulso eco o ultrasonido como de detector de efectos, Sí. y existe otro ultrasonido que es muchísimo más económico y muchísimo más fácil y más práctico, que es el que realmente tenemos nosotros en el laboratorio, que es el de medidor de espesores. ¿Sí? Y que son, o sea, tienen el mismo principio, que es el transductor, si nuestro transductor con nuestra pieza piezoeléctrica, que es la que nos genera las ondas de ultrasonido, pero en uno vamos a tener este osciloscopio que me va a mostrar precisamente cómo está todo el camino o el viaje que está haciendo las ondas a medida que yo estoy haciendo mi ensayo por toda la pieza. Y el cambio el otro es muchísimo más sencillo, y lo que me va a medir es espesores y me va a dar es un número de espesores.
Sí, de hecho, la filmina que sigue, la diapositiva que sigue, es, si se fijan, dice, se puede obtener una imagen de alta resolución con las señales obtenidas mediante un software de control escaneado. Lo que hicieron es pasar un ultrasonido por la moneda y consiguieron esa escala, en esa escala de grises, los ecos reflejados en el fondo de una moneda. O sea, lo que hicieron es replicar la moneda con haciendo un ensayo de ultrasonido, ¿no? Usando un software. Y lo Claro, que hicieron es medir el medidor de espesores. Claro, usando realmente usando el osciloscopio, los datos del osciloscopio los ponen dentro de un software y él les puede devolver la imagen. La imagen, exactamente. Sí, como que estuvieron jugando un poco con el... Claro, bueno, voy a meter entonces un poquito la cucharada acá porque, bueno, los de medidor de espesores se utilizan muchísimo es para control de calidad o para poder ver, por ejemplo, la parte de espesor de tuberías, por ejemplo. Sí. Es uno de los usos más importantes. Sí, se usa mucho en gasoductos y porque son muy peligrosos y muy difíciles de inspeccionar. Además, porque, bueno, se pueden hacer las inspecciones precisamente in situ, o sea, en el momento y en el lugar. No tengo yo que que parar la planta para inspeccionar que las cañerías están bien, ¿sí? Que toda la parte de oleoductos o toda la parte de manejo de líquidos va a estar bien. Entonces, si yo tengo zonas donde voy a manejar líquidos peligrosos, por ejemplo, o líquidos, por ejemplo, corrosivos, ácido sulfúrico, todo esto que ya sé que me sale en inglés, mis tuberías van a tener problemas, entonces es una técnica que se utiliza y con frecuencia, ¿sí? Se va a ir midiendo, se miden ciertas zonas, o por ejemplo, si veo alguna zona donde parece que hay una corrosión por picado o hay una grieta que se ve extraña, o zonas donde tengo uniones y todo esto, bueno, ahí hago mediciones, ¿sí? Y ahí sí se hace con estos que son portátiles, son chiquitos, y lo que yo tengo que asegurarme es tener una buena, haber definido bien en qué frecuencia voy a utilizar el medidor, ¿sí? Porque en función del material voy a tener que decir, por ejemplo, bueno, no sé, bueno, si quieres busco un par de estas de unidades, mientras Fer termina contando un par de cosas más. Para otro de los usos muy importantes de este tipo de equipos es para los reactores o los tanques muy grandes, también para ver a nivel superficial que no tengan problemas también, o de corrosión o de soldaduras. Para los reactores muy grandes, todo lo que es superficie, todo lo que es externo, hay algunos que se le hacen radiografías, pero inicialmente empiezan por ultrasonidos. Si encuentran problemas, pasan a radiografías, porque cada vez que pasamos de uno de estos ensayos al siguiente, lo que se va complejizando es, primero, la cantidad y calidad de los equipos que necesito, y segundo, el nivel de operario. Cada vez que cambiamos de un ensayo a otro, el operario necesita mayor capacitación para realizarlo. Necesitamos una capacitación para poder hacer un ultrasonido, y bueno, una radiografía necesita más capacitación aún y más equipamiento. Lo que está muy interesante es que los ultrasonidos cada vez mejoraron más, cada vez son más tecnológicos y más fácil de transportar. Como decía Sandra, son portátiles ahora, y es un ensayo que se hace rápido, ¿sí?
y es bastante rápida la devolución. Bueno, acá por ejemplo tengo ya unas velocidades de propagación. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a poner que se vea todo y las vemos. ¿Listo? Acá ya vamos a la pantalla. Entonces acá, por ejemplo, en esta, ven, la ven, sí. Sí, ahora sí. Ven las velocidades de propagación, por ejemplo, metro por segundo del ultrasonido en acero al carbono, en aluminio, en plata, en bronce. Entonces, por ejemplo, si mi tubería es de acero al carbono, yo sé que tengo que poner la velocidad de propagación en 5000 del equipo y cuando lo pongo apoyado en la pieza con el gel, pues me va a tener que dar el espesor de la tubería, que digan ustedes era media pulgada. Sí. Entonces, yo lo pongo en 5000 y voy pasando y voy haciendo, a ver, me pongo, ok, estoy haciendo la mímica, usted no me ve. Y ahí ya me ven, sí. Sí. Entonces yo voy y tengo mi pieza, ¿no? Y con el transductor, que sería el dedo en este caso, entonces voy pasando y voy a tener que ver que toda la pieza está en 5000, en media pulgada, ¿sí? ¿Por qué sabe el equipo que tiene media pulgada? Porque yo le estoy diciendo que lo que va a vibrar, que con lo que se va a encontrar es un acero al carbono, entonces él sabe cuál es esa velocidad de propagación en el acero al carbono, y entonces al saber la velocidad de propagación dice, bueno, yo si tengo media pulgada voy a recibir la respuesta a tantos segundos de haber mandado la onda, ¿sí? Si recibí la respuesta en tantos segundos, tengo media pulgada. Si lo recibí antes, tengo un espesor menor. Si lo recibo después, porque también puede haber que haya corrosión o que haya obstrucción, entonces empieza a vibrar de forma diferente también y me va a decir, no tengo media pulgada, sino tengo 3/4 de pulgada. Entonces ahí yo sé que voy a tener una obstrucción, por ejemplo, algo que está ahí pegado a mi tubería que está haciéndome generar esa mala señal de mi ultrasonido, ¿sí? Y se hace con esos valores que les digo, o sea, en función del material. Si yo tengo, por ejemplo, si ven acá hay gases líquidos, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En el aire no es que la velocidad de propagación sea 0, es que es muy pequeña al lado de el acero al carbono, entonces no la detecta, ¿sí? Sí, normalmente también al inicio se calibra el equipo haciéndolo vibrar primero con un pedazo de pieza que sea el mismo material de la Claro. pieza que se va a inspeccionar. Normalmente al inicio se hace esa calibración del equipo. Sí, y a veces cuando son piezas, son piezas que son de aleaciones complejas y esto se hace todo el estudio para saber a qué velocidad de vibración hay que poner el equipo para que me dé, porque acero al carbón es enorme, ¿no? O sea, tengo Claro, aceros hay al muchísimo. carbono muchísimo. Entonces, si yo quiero ser muchísimo más específica, puedo hacer el control de saber cuál sería la velocidad de propagación en mi pieza para tener mejores resultados, ¿sí? Bueno. ¿Se ve ya la presentación? Sí, sí, vemos.
¿Me pasás a la próxima? Ahí está. Bueno, otro de los ensayos que se utiliza son las corrientes inducidas, que le dicen de eddy current, porque fue el que lo diseñó. Lo que se hace es, cada vez que tenemos un campo eléctrico, se genera un campo magnético. Entonces, a partir de dos bobinas, como vemos acá, una bobina emisora y una bobina receptora, a partir de estas bobinas lo que generamos es un campo magnético, a partir de un campo eléctrico, uno magnético. Esto, como lo vamos a apoyar sobre una pieza que queremos analizar si tiene o no discontinuidades, adentro de una pieza metálica, ¿sí? Un material, el material que vamos a evaluar, se va a generar corrientes inducidas. Corrientes inducidas por ese mismo campo magnético que fue generado por una corriente. Bueno, estas corrientes inducidas que se generan dentro de la pieza, ¿sí? Que vamos a analizar, vuelven a generar un campo magnético más pequeño que el anterior. Entonces voy a tener adentro de mi pieza una corriente y un campo magnético. Fíjense en el dibujito de la derecha arriba, lo que tenemos es todas líneas de campos magnéticos, toda la línea de campos magnéticos parejas. Eso me está demostrando en ese caso que no hay discontinuidades, o sea, esa pieza, el campo, no se modificó, no tiene alteraciones. Entonces, quiere decir que no hay fisuras. En la pieza de abajo, a esa, vemos en un lugar una acumulación, una desviación de los campos, y esa desviación me demuestra que en ese lugar hay una fisura, porque el campo se discontinúa, cambia su forma. Entonces, esa corriente inducida dentro de mi pieza generó este movimiento en el campo. Eso quiere decir que esa visualización de esa discontinuidad se ve por las líneas del campo. Están distorsionadas, no están parejas. ¿Sí? Bueno, este ensayo también se hace a cañerías, también se hace en piezas pequeñas. Es un ensayo también que ahora hay equipamiento muy portátil para hacerlo. Antes era un poco más complicado, pero ahora, bueno, lograron hacer equipos muy accesibles y de fácil uso, que son portátiles para poder hacerlo. También es un ensayo que en el momento te da el resultado, o sea, es el ratito de hacerlo, porque bueno, es muy visual, ¿sí? Es muy fácil de ver. No sé, Sandra, si querés agregar algo. Acá les muestran, ¿ves? No, de este me parece que no. ¿No? Bueno. Yo porque en el anterior, o sea, era lo que hacíamos en clase, en el laboratorio, entonces, bueno. Está bien. Sí, tenemos el medidor de espesores en el laboratorio, ¿cierto? Bueno, en la filmina que viene les da un par de aplicaciones, ¿sí? Les dice detección de grietas superficiales, determinación de conductividad eléctrica en el material y espesor, medición de espesor de capas de recubrimiento. Entonces, lo que ven es que el equipito también es chiquito, es portátil, es muy fácil de transportar. Y si bien esta pieza quizás no lo justifica porque es una pieza pequeña y no necesitas un equipo, podrías ir a hacer, ir a hacerlo al laboratorio. A veces necesitas equipos pequeños y portátiles para piezas muy grandes que vos no podés mover, ¿no? Pero bueno, en este caso es una pieza pequeña. Ahí está midiendo internamente si adentro de la pieza hay fisura o no. Fíjense que es una pieza mecanizada, podría llegar a tener fisuras internas, porque bueno, en el mecanizado, si el material no es homogéneo como debería serlo, cuando uno hace el arranque por mecanizado, podría generar fisuras internas. Entonces, una forma de medirlo sería con esto, porque fíjense que acá el ultrasonido sería bastante incómodo ponerlo ahí adentro, ¿no? O sea, es como que es más práctico de usar en este tipo de piezas. Es como que hay que adecuar qué ensayo hacer
para cada tipo de pieza, ¿sí? Claro, depende mucho de las piezas que tengamos. Claro, en este caso ustedes fíjense que, por eso yo les decía recién, un ultrasonido acá sería incómodo. No es que no se pueda hacer, ¿eh? Se podría hacer también, pero este es mucho más fácil, ¿sí? Hay que analizar qué conviene hacer. Si querés pasamos Claro, también depende de la geometría. Claro. O sea, yo en función de las geometrías puedo definir qué es lo mejor en términos de qué es lo más fácil de hacer y sobre todo cuando tengo piezas eh, como, como estas, en la que, por ejemplo, es una pieza, si la tengo repetida porque es una pieza final que voy a tener siempre, pues, o sea, me gasto la plata y tengo corrientes inducidas y sé que es el mejor y el más fácil y el más rápido de hacer. Sí. Listo. Bueno, otro de los ensayos que podemos hacer es el ensayo de rayos X, ¿sí? Si se fijan en el grafiquito de abajo a la izquierda, nosotros tenemos el espectro visible y después tenemos rayos X y rayos gamma. Para hacer un ensayo por rayos X necesitamos radiación de alta energía, alta frecuencia y longitud de onda corta. Esto lo podemos obtener de un generador de rayos X y de una fuente radioactiva de rayos gamma. Lo que vamos a obtener es o sea, se van a generar los rayos desde la fuente y la radiación va a penetrar en la muestra, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es, como les muestra la flechita de la derecha, abajo, es un sistema de recogido de exposición. Vamos a ver un film donde tenemos una devolución del equipo donde veríamos como una gama de tonalidades que me van a decir cuánto captó de rayos o no, para tener, o sea, cuánto traspasó, pudo traspasar y cuánto vio, cuánta profundidad vio dentro del material. Eso permite traspasar los cuerpos y es como cuando nos hacen una radiografía a nosotros, ¿no? El rayo nos traspasa y cuando encuentra adentro del cuerpo nuestro un hueso, ¿sí? En el film nos devuelve una imagen. En el cuerpo negro de la radiografía vemos una imagen blanca, ¿sí? O una tonalidad de grises, si quieren. Todos nos hicimos alguna radiografía alguna vez. Claro, el blanco es porque absorbió más energía, sí. En cambio, el negro fue porque pasó toda la energía y entonces hizo reaccionar a la radiografía, porque la radiografía es un material especial que reacciona con los rayos X, ¿no? Con el rayo, claro. Entonces, si pasó rayos, pues reacciona, y si no pasa, no reacciona. Sí, igual creo que en la filmina que viene como que muestra una radiografía de cómo sería, ¿no? Cómo se modifica de acuerdo al espesor en las tonalidades. Fíjense, acá tenemos una fuente de rayos, de radiación, y fíjense que tenemos una pieza que tiene un huequito blanco, ¿sí? Como una discontinuidad, un agujerito, y abajo tiene la película de rayos X. Fíjense esa laminita fina que hay abajo de la pieza. Y lo que ven, la imagen que ven abajo de todo, a la izquierda, es la vista de la película revelada, lo que sería nuestra radiografía, si quieren. Fíjense lo que es todo negro en los bordes, izquierdo y derecho, quiere decir que el rayo pasó directamente, y después tenemos una escala de grises. ¿Por qué? Porque tenemos un espesor pequeño, que es un gris oscurito, porque pasó bastante. Y después tenemos
un mayor espesor, que ven que es más clarito el del medio. Y en el medio tenemos una manchita. Esa manchita, ¿por qué fue? Porque tenemos en el medio de la pieza, ¿sí? Como les está mostrando Sandra ahí estuvo más expuestas. ¿Ven? Acá a la derecha les dice, menos expuestas, más clarito, más expuestas, más oscuro. Quiere decir que ahí tiene un hueco mi pieza. Ahí el espesor de la pieza no es el mismo. ¿Sí? Fíjense que justamente es el espesor más ancho de la pieza, pero ese color, esa mancha en la radiografía me indica que ahí hay un hueco, que tengo una discontinuidad en mi pieza. ¿Sí? Entonces ahí pasó mayor cantidad de radiación, por eso es más oscura. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la radiografía. Entonces, la pieza se va a poner enfrente a la fuente de radiación y abajo de ella la película, o sea, está en el medio entre la fuente de radiación y la película, y la pieza va a absorber radiación según el espesor y la densidad del material. ¿Sí? Claro. También es algo importante ver que la radiografía, uno de los inconvenientes que tiene en función, por ejemplo, a comparación con ultrasonido en pulso eco, es que no me va a dar información de dónde tengo la discontinuidad. Claro. En términos de espesor, no me va a decir, mira, la discontinuidad está en tal zona de la pieza, sino en tal lado, o sea, no sabe bien uno en qué parte del espesor de la pieza es que está la discontinuidad. Sabe que hay una, pero no sabe dónde. Claro, en realidad lo que nos pasa es que no sabemos a qué distancia de la superficie de la pieza tenemos esa discontinuidad. Sabemos el rango, así como a lo largo de la pieza, si quieren, y a lo ancho, pero claro, no tenemos, la profundidad. O sea, X y Y, lo que no tenemos es Z. Claro, no tenemos la profundidad, eso es lo que no sabemos. No con las radiografías de rayos X. Y lo otro que tenemos que pensar es que rayos X ya es más complicado de realizar. ¿Sí? Si bien, como les decía hoy, se hace y hay equipamiento para hacer radiografías a reactores y a equipos muy grandes que en realidad sí se hacen, pero bueno, ya es más complejo y aparte no es automática la devolución, tarda un poco en hacerse el revelado de las películas, el operario ya es mucho más calificado, o sea, a medida que avanzamos en este tipo de ensayos, la complejización es un poco más alta, ¿sí? Tanto de lo que es equipamiento como lo es de la capacitación de los empleados. Bueno, y además en rayos X tenemos también el tema de la parte de seguridad, exacto, como decía Sí, Nati. Toda la claro, parte de seguridad es importante. la radiación. Claro, porque el operario tiene que trabajar con radiación, el sitio donde vamos a hacer las radiografías van a tener que estar completamente cubiertas de plomo para asegurar que el operario no está expuesto a esa radiación constantemente. Las técnicas que tiene que aprender el operario a utilizar el equipo con radiación tampoco es sencillo, o sea, es un equipo cada vez más complejo, o sea, no todo el mundo tiene un equipo de rayos X. No. Y no todo el mundo tiene el dinero para tener un equipo de rayos X. No, y entonces, el tiempo que te lleva también el aprendizaje de la utilización y no está. Sí, todo es, y como decía Nati, o sea, la parte de seguridad industrial es fundamental porque tenés que asegurar que el operario no esté expuesto a radiación durante tantas horas. O sea, sí. Siempre es algo denso. Sí, está muy controlado y está bien, está muy tabulado cuánto tiempo pueden estar realizando radiografías o sea, la cantidad de operarios que podés llegar a rotar también en la realización, porque bueno, en realidad yo lo vi, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, vi un grupo de gente que lo estuvo haciendo cerca de Atucha, y ellos eran un grupo que trabajaban por día una cantidad de horas cada uno haciendo radiografías a los tanques de la central.
porque bueno, tenían que corroborar que las capas de los reactores estuvieran bien. Claro, pero imagínate, en un reactor nuclear, o sea, el costo No, del muy alto. ensayo no es económico para nada. Entonces, bueno, No, por eso no ese es. grado de complejidad nos lleva el hecho de tener el peligro de un reactor nuclear. Entonces, bueno, vale la pena todos estos gastos y todas estas cosas. Sí, sí, ellos eran un grupo de, justo, bueno, yo estaba de viaje y nos alojamos en el mismo hotel, era un grupo de operarios que hacían radiografía todos los años, lo hacían en Atucha. Y era un grupo como de 10 personas y de las 10 personas, ponele, trabajaban 3 por día haciendo radiografía y al día siguiente descansaban, o sea, tenían una cantidad de horas que podían exponerse, ¿no? Por supuesto. Claro, no es nada sencillo. Lo mismo, las radiografías que nos hacen acá a nosotros, también, o sea, no es sencillo, o sea, el operario que vaya a hacer la radiografía tiene su tiempo determinado que va a estar ahí, se encierra en su cápsula especial, pero igual está expuesto a algo de radiación, entonces no tiene un tiempo controlado de cuánto tiempo puede estar operando al mes y además leer la radiografía, o sea, hacer la revelación de la película y leerla tampoco es algo tan sencillo, ¿no? No, no, hay una cantidad de milisieverts que pueden tener al año y a ellos los controlan también, o sea, le hacen estudios para controlar que no se pasen de esa cantidad. Bueno, acá hay un par de radiografías de rayos X, fíjense en la primera de la izquierda, por ejemplo, ahí tenemos la pieza, y donde más rayos pasó es donde más oscura está, ¿no es cierto? Los huequitos esos de la moldura es donde más pudo pasar. La del medio es un circuito eléctrico, una placa de circuito eléctrico también. Ahí donde les estaba marcando Sandra, la piecita esta, y fíjense que por la moldura son huequitos, ¿no? Claro, pero acá es Una donde hay preforma. como una fractura, hay Sí, una hay una discontinuidad falla. extraña. Sí, hay como una falla entre la parte más sólida y la que están los Por huecos. acá sería. Ahí, exactamente, por ahí. Y esto es lo que yo les decía al puro principio que Fer estaba un poco ausente, es la parte de, por ejemplo, piezas que tienen por dentro, acá la vemos, por fuera no se ve nada, y por dentro tiene incrustaciones o algo importante, entonces poder determinar que están bien posicionadas, que no se modificaron en el proceso, también es una de las técnicas más utilizadas, rayos X, para poder ver piezas sólidas que tengan en el interior cosas que nosotros queramos ver, precisamente eso, asegurar que están bien. Claro, sí, sí, para eso sirve un rayo X. Bueno, algunas aplicaciones usuales de los ensayos no destructivos pueden ser inspecciones de materias primas, cuando llegan a fábrica los materiales, ¿sí? Que los hace, como hoy uno de los chicos me decía, control de calidad. Sobre todo control de calidad está en lo que es materias primas y los materiales en proceso, y bueno, los finales también. Y después hay algo muy importante, que es la última, que es inspección de daños en servicios, que es lo que quizás venimos viendo, porque bueno, las cañerías se deterioran con el tiempo, los tanques, todo se va deteriorando con el uso y con si están en lugares externos con problemas climáticos, los gasoductos, los oleoductos, muchos están externamente, entonces pueden tener corrosión, como les decía Sandra. También puede ser que tengan capas de aislamiento, pero que bueno, que internamente el material igual esté trabajando. Entonces, no solo me sirve para las materias primas y controlar lo que ingresa a mi fábrica, que va a ser mi material, el material que voy a utilizar para hacer mis procesos y mi proceso en sí, sino también para después mantener en el tiempo todo lo que es instalaciones y todo lo que es producto en servicio, ¿sí? Entonces,
algunas de las aplicaciones son estas. Y bueno, podemos, a ver, seguime la próxima, Sandra. Entonces vemos, por ejemplo, cuando inspeccionamos materias primas, pueden ser materiales que vinieron de forjas, de fundición, para hacer extrusión. Piensen que si tenemos que hacer extrusión, necesitamos que, por ejemplo, el lingote que voy a utilizar para extruir no tenga discontinuidades internas. El material que voy a utilizar no tenga una discontinuidad, porque si no mi producto... Perdón, pero ahí nos pregunta algo, Nati. Que si eso se puede hacer in situ. ¿Cuál de ellos? El tema de seguridad. El último que hablaba de la inspección de los servicios, porque como estaba diciendo que se podía hacer así como en cañerías que estaban expuestos al exterior, entonces yo pregunto si eso se tiene que desmontar y llevarlo. No. ¿Las radiografías me estás hablando? No, generalmente ahí se les harían ultrasonidos y precisamente se hacen en el lugar de trabajo, y esa es una de las ventajas que tiene el ultrasonido, por ejemplo, de medidor de espesores, son muy chiquitos, son muy portátiles, entonces son fáciles de llevar y uno se pueden hacer hasta con el líquido pasando por dentro, porque puede uno asegurar, o sea, sabe cuándo con el líquido cuál va a ser el valor de error, por así decirlo. Claro, porque no reacciona con el funcionamiento, pero tanto las radiografías como el ultrasonido, como el de corrientes inducidas, los podés hacer in situ, sí, sin ningún problema. Ah, no, es que creí que seguíamos en la parte de rayos X, por eso, es como que lo relacioné así. Sí, el de rayos X también lo haces in situ, por eso dije, comenté que yo estaba de viaje y me encontré con esta gente que estaban haciendo las radiografías a los reactores nucleares, los hacen ahí mismo, a lo que es cañerías y a lo que es todo el equipamiento en sí. Es muy en caro. funcionamiento, o sea, en pleno, no tienen que hacer parada de planta ni nada, sino que se hace la medida con el equipo funcionando. Ah, bueno. Sí, se hace ahí, es caro, la verdad que la radiografía yo sé que es bastante caro, pero bueno, pero sí se hace todo funcionando y sí, se llevan todos los equipos y se desplaza todo lo que es la mano de obra, los empleados y hacen los estudios ahí. Por ejemplo, bueno, ahora les voy a mostrar, porque ahí mientras ustedes estaban hablando de eso, yo busqué. Por ejemplo, este es un típico medidor de espesores, muy común y muy sencillo. Si ven, acá está, este es el transductor. ¿Lo ven? Sí, se ve. Este es el transductor y acá yo, por ejemplo, determino la velocidad, seteo la velocidad que yo quiero que el transductor, en la que el transductor funcione, y bueno, acá me está dando la medida, me está diciendo, bueno, mide tanto. Entonces, si ven, por ejemplo, acá, por ejemplo, está muy bueno porque es una típica pieza de calibrado. ¿Sí? Entonces, si ven, esta es una pieza en la que está hecha a propósito, perfecta, para que mida 80, ¿sí? 80 milímetros debe ser. Y acá debe medir 70 y así, ¿sí? O bueno, 60, 40 y 20. Y entonces yo calibro mi transductor y esta pieza debe estar hecha del mismo material de la tubería que yo quiero medir, ¿sí? Entonces con esto calibro mi transductor y después de calibrar mi transductor voy y mido mi tubería en ciertas zonas. No la voy a medir toda porque obviamente con este transductor me voy a quedar todo el día. Va a tardar un tiempo. Claro, pero por ejemplo en zonas donde yo veo como picada o zonas donde puede haber incrustaciones o zonas, bueno, yo ya por ejemplo zonas de apoyo también. ¿Cómo? En las zonas de apoyo de cañerías también. Claro, en la zona de apoyo, en la zona donde hay un cono, o bueno, o uniones, que yo sé que son zonas propensas a tener fallas, pues ahí voy y mido, ¿sí? Y también hago luego mediciones aleatorias como para
asegurar que la pieza está perfecta o que tiene un rango de disminución de espesor dentro de los parámetros que yo considero seguros para seguir funcionando. ¿Sí? Bueno, voy acá, déjame pintar y le pongo otra vez. Listo. Ahí está. Bueno, estábamos con inspecciones de materias primas, que son los materiales que voy a utilizar para hacer mi producción y que, bueno, necesito de alguna manera corroborar de que no tengo grietas, fisuras o discontinuidades dentro de mi material. Bueno, acá les dice forja, fundición, extrusión, claro, dependiendo de qué voy a procesar, o sea, de cuál es mi producto, de las distintas maneras que puedo tener mi material, y a todos ellos les tengo que hacer algún tipo de inspección, que es lo que hace calidad normalmente, para asegurar que vale la pena utilizar ese material para hacer mi producto, y que no voy a hacer mi producto y voy a tener problemas porque mi material no está correctamente como debería. ¿Y la que sigue, Sandra? Después tenemos lo que sería inspección de materiales en proceso de fabricación, que pueden ser por mecanizado, soldadura, pulido, tratamiento térmico, placado. Todos estos procesos, el mecanizado puede ser por arranque de viruta, puedo hacer un arranque de viruta. En soldadura también, como veíamos hoy, tengo que estar segura de que la soldadura esté bien hecha, porque puede tener fisuras o puede no estar completa la soldadura. En el pulido puedo llegar a rayar y si tiene alguna impureza al material, puedo llegar a desgranar o puedo llegar a tener también una fisura. Todos los procesos en los que avance mi producto pueden generar alguna imperfección en lo que luego va a ser mi pieza final. Entonces, a lo largo de todo el proceso, normalmente en todas las industrias se hacen algunos controles de calidad. A veces no se le hace a todas las piezas, sino a una cantidad de piezas que se sacan para examinar, ¿no? Si alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes trabaja en industria, en algún tipo de industria de este tipo, pero normalmente se selecciona una cantidad de piezas que ya se determina y se le hacen testeos. Normalmente no se le hace al lote completo. Claro, por estadística. Claro, por estadística. Se toma de un lote determinada cantidad y se le hacen todos los ensayos, no se le hacen a todas las piezas. Lo que sí normalmente se hace es cuando ingresa la materia prima para asegurar. Igualmente, todas las industrias trabajan con un determinado rango de calidad del proveedor, ¿no? Piden algunos controles que el proveedor ya debe llevar de su producto. Claro, ¿sí? igual de todas maneras eso también depende de la industria. Por ejemplo, obviamente, en aeronáutica, no, ahí sí no es por estadística, ahí sí tengo que hacerle control de calidad absolutamente todo lo que entra, porque tengo que hacerle control de calidad a todos los productos finales. Cada pieza que yo haga del avión, tengo que hacerle control de calidad y tengo que tener toda la trazabilidad de mi pieza, ¿no? Pero pues obviamente estamos hablando de una clase de industria que tiene un rango de seguridad o, bueno, una importancia en la seguridad, pues, muy, muy alta. Lo mismo pasa en Atocha, como diría Fernanda, en toda la parte de seguridad nuclear. O sea, tengo que asegurar que todo venga perfecto y no puedo hacer cálculos de, bueno, mido la mitad y aseguro que todo está bien. Bueno, avancemos una más. Bueno, acá les muestro son algunas fotitos de agrietamientos, de corrosión, de erosión por desgaste, de erosión y desgastes o de fatiga térmica de distintos materiales, ¿no? Fíjense que hay un pedazo de cañería, hay algunas placas, hay un gancho de agarre,
Pero bueno, todo esto va pasando en servicio, ¿no? O sea, los materiales tienen una vida útil y durante esa vida útil, en realidad, antes de que pase una cosa así, hay que hacerle inspecciones. O sea, uno tiene que ir viendo el desgaste o el deterioro para saber cuándo hay que hacer una reposición o cuándo hay que hacer un cambio de material, o si vale la pena hacerle un arreglo, ¿no? Algunas cosas se pueden, otras no. Por ejemplo, ese gancho que está marcando ahora Sandra, eso fue una fisura y fue un agrietamiento que fue creciendo. O sea, es muy posible que eso ya no nos sirva más en el sentido de que no convenga una reparación. Porque ya la fisura creció, ya rompió. Ya otra vez el esfuerzo en el mismo lugar no lo va a soportar la pieza por más que se repare. Ahí también, cañería. Claro, acá, por ejemplo, vemos que en la cañería, por ejemplo, lo que yo les decía, en los conos o en los cambios de cañería es que uno sabe que puede llegar a generarse, por ejemplo, la falla. Entonces, por eso es que el medidor de espesores lo paso en ciertas zonas que yo ya conozco que son las más probables donde se presenta la falla a futuro. Que normalmente justamente donde son los codos es donde es el choque del fluido. Claro, que Cambio de dirección. Claro, me está chocando constantemente contra la cañería y me la está generando una fatiga o un desgaste justo en ese momento, ¿no? En esa zona. Bueno, avancemos una más. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones de lo que hablábamos hoy. Plantas de producción de energía. Periódicamente las plantas se paran para su inspección. Las corrientes inducidas pueden detectar daños por corrosión en el interior de los tubos de los intercambiadores. Fíjense que el señor está ingresando como si fuera una manguera. En realidad lo que está ingresando son cables para generar una corriente inducida, las corrientes de current que vimos hoy. Y lo que baje esa corriente que genera ahí, le genera un campo, y eso le permite ver los distintos niveles de corrosión, que es lo que les muestra el grafiquito de acá de la derecha, ¿sí? Un intercambiador de calor tiene muchos tubos adentro, son muchísimos tubos, bueno, este es enorme, porque bueno, el hombre no sé, tiene una altura determinada, y son todos tubitos uno al lado del otro. Y bueno, el poder hacer esto de insertar un cable generando un campo y poder medir las variaciones de ese campo, porque eso es lo que se hace, medir cuando hay una variación en ese campo, esa devolución de la variación del campo magnético, de la intensidad del campo, le permite saber si tiene corrosión o no, o si tiene una fisura o no adentro de ese tubo, ¿sí? Se hace tubo por tubo, es un trabajo tremendo, pero bueno, en realidad la devolución es muy rápida, es una forma muy rápida de hacerle un ensayo a un intercambiador de calor. ¿Avanzamos una más? No sé si querés agregar algo más. No, iba hablando de también se les hacen, a los intercambiadores de calor, también se les hacen las pruebas de presión. De presión, pero bueno. Sí. Pero también, eso ya es otra historia que los químicos van a ver. Es más para los químicos. Sí, parece. Sí. Bueno, otra cosa que se inspecciona y es muy importante, sobre todo si vamos a esquiar, ¿no? En general, son los cables, ¿sí? Los cables de los transbordadores, telecabinas, grúas, los cables de los ascensores, ¿sí? Fíjense que aquí en el medio abajo la figura está midiendo el diámetro, eso es para medirle el espesor, ahí le miden el espesor. Pero aparte de eso, hay sistemas electromagnéticos que lo que hacen es corroborar que en cada uno de los cables de ese cable, porque ese cable está compuesto por varios cables internamente, tiene un alma, que se llama alma al eje central del cable, y otros cables alrededor que son los que se van torsionando. Entonces lo que hacen es, por un sistema electromagnético, poder controlar que cada uno de los cables, la señal vaya y vuelva. Eso quiere decir que el cable está sano. Esa guía, cada uno de esos cables, esté sano, ¿sí? Y eso se hace
se tiene que hacer periódicamente cada una determinada cantidad de tiempo que está estipulado para estar seguros de que el cable no está deteriorado, o sea, de que todos los cables de ese cable estén sanos, ¿sí? Avanzamos uno más. Bueno, acá tenemos los tanques grandes, ¿sí? Los tanques de almacenamiento, y acá le explica, bueno, yo nunca vi, pero bueno, ahora hay robots con ultrasonidos para las paredes de los tanques y para saber si hubo delaminaciones o pérdidas de espesor por corrosión, ¿sí? Normalmente, bueno, antes se hacían con distinta cantidad de transductores, ¿sí? De ultrasonido. Se ponían en distintos lugares y se hacía como un barrido de superficie, pero ahora hay robots que hacen por zona esta inspección. También hay brazos articulados con cámaras para algunos tanques que son más difíciles de controlar, los tanques encerrados, como les dicen. Entonces hicieron un sistema con cámaras y de forma articulada, como brazos robóticos, ¿sí? Todos estos equipamientos, la verdad, son caros, no es que cualquier industria puede acceder a hacer una cosa así, ¿no? Pero bueno, en lugares específicos y dependiendo si quieren la categoría o para un reactor nuclear o para determinadas cosas, se hacen porque, bueno, vale la pena hacerlo porque el costo no sería la diferencia acá. Acá lo importante es que no se rompa o que no haya un problema, un imprevisto que después no se pueda salvar, ¿no? ¿Avanzamos uno más? Bueno, acá la otra inspección que se hace es en aparatos a presión, que pueden ser, no sé si muchos de ustedes conocen, ¿vieron los tanques de gas grandes? Lo que le llaman chanchas de gas. En los lugares donde no hay gas natural, hay YPF o algunas otras empresas te instalan tanques para que vos tengas un abastecimiento de gas durante una determinada cantidad de tiempo, y bueno, cada determinada cantidad de tiempo, que eso, bueno, más lo decide la empresa abastecedora, tienen que inspeccionar los tanques para que no haya fallas en soldaduras, bridas, los lugares donde están soldados los pies, las bases de los tanques, o internamente también, si son muy grandes, en las uniones. Pero bueno, cada determinada cantidad de tiempo hay que analizar los aparatos a presión. ¿Avanzamos uno más? Bueno, en aeronáutica ya les contaba más Sandra y sabe más de esto, que se usa en forma masiva durante toda la fabricación de la aeronave y durante la vida útil de la aeronave también, para la localización de daños. Si se fijan, el señor está usando un ultrasonido en una parte de un casco, entiendo, de una aeronave. Y ahí les muestra una grieta por fatiga iniciada en un remache de una ventanilla y cómo se fue creciendo con el tiempo, porque bueno, obviamente, aparte de los altos cambios de temperatura, tenemos grandes diferencias en el viento, ¿no? A distintas alturas, y eso hace que cualquier movimiento genere una grieta. Claro, y ahí es cuando el técnico tiene que tener la capacidad para poder definir si la grieta chiquita en tierra es probable que vaya a causar una catástrofe en el aire, bueno. Entonces no sale el avión, o si sale el avión, o si hay que arreglarlo antes de que salga, bueno, no es nada sencillo. Y tienen muchísimos protocolos y más allá también la pieza o sea, cada pieza tiene su protocolo de control de calidad para poder salir y bueno, es todo un proceso que no es sencillo. Y tienen muchísimas técnicas, utilizan, bueno, ahí va, creo que vamos a ver un video de ultrasonido, bueno, también los vimos cuando vimos propiedades mecánicas, la cantidad por ejemplo, de ultrasonido que hacen a las piezas
aeronáuticas para asegurar que están perfectas antes de ser usadas. Es una de las técnicas más importantes y utilizan, o sea, son piezas enormes, entonces utilizan robots y las dos manos robóticas, una utilizando un ultrasonido y la otra el otro para recibir la señal. Y bueno, o sea, son técnicas muy, muy avanzadas y nada económicas, ¿no? Pero pues son técnicas que pues en términos de aviación obviamente lo ameritan. Y sí, va mucha gente ahí arriba. Bueno, acá por ejemplo es un turborreactor. También los reactores nucleares son revisados completamente después de cada servicio, se desarman, se limpian, se flexionan y se montan de nuevo. Acá les está hablando de que lo hacen por líquidos penetrantes, que le permiten detectar grietas en muchas de sus componentes. Fíjense que acá a la izquierda se lo ve como verde, ¿sí? Esto quiere decir que se lo impregnó, está en una cámara, en ese lugar, se lo impregnó con un líquido penetrante verde, que luego se le limpiará y se le pondrá un revelador para ver si tiene alguna falla, ¿no? Si les detecta alguna fisura. Fíjense que es como si fuera ahora no me sale, un engranaje gigante. Y ahí tiene muchas aristas donde podría tener fallas. O sea, un ultrasonido allí no sería viable, quizás una corriente inducida sí, y bueno, se ve que lo más práctico para ellos fue líquidos penetrantes, ¿no? Acá, bueno, algo de lo que nombraba Sandra recién, un accidente de un vuelo, un defecto no detectado en un rodete de una turbina, y bueno, con las diferencias de temperatura, las diferencias de presión y las vibraciones, bueno, un accidente muy grande que hubo en el 89. Porque bueno, evidentemente no vieron una fisura o la posible propagación de una fisura y bueno, con las vibraciones ocurrió y terminó en un accidente. Bueno, otra de los artefactos que se utilizan o que son muy importantes de controlar, porque lo utilizamos todos los días, son los rieles del ferrocarril, ¿sí? Para que no se produzcan descarrilamientos. Y bueno, en realidad esto no es acá, ojalá fuera acá. Está diseñado un vagón que es capaz de revisar los rieles para la detección de fisuras. Fíjense que a la izquierda tienen el vagón abajo y a la derecha la parte interna del vagón. Lo que van haciendo es observando, ven como si fueran dos camaritas, los dos vidrios, dos ventanitas. Esas ventanitas les permiten revisar el estado de los rieles, tipo como si vieran una radiografía, ¿sí? Y eso les permite ver, obviamente tardan, ¿no? Esto es a una determinada velocidad, a pesar de que es bastante rápido en el día, pueden ver mucho, o sea, van haciendo por zona, secuenciado, como sacándoles fotografías a los rieles y esas mismas fotografías le permiten ver cómo está internamente el riel, si tiene fisuras, si tiene posibilidad de fisurarse, porque bueno, a lo mejor ven algún defecto en el material, pero bueno, este tipo de vagones los fabricaron para poder hacer más fácil los ensayos, porque sería bastante difícil hacer un ensayo o un riel. Piensen que hay muchos kilómetros de extensión y que hacerlo por líquidos penetrantes sería solo en una zona donde uno estaría seguro que podía encontrar una falla, o hacerlo por ultrasonido también sería por determinada cantidad, de determinada distancia, pero bueno, serían distancias relativamente cortas para lo que es una vía, ¿sí? Y este método, bueno, muy inteligentemente creado y les permite ver mucho en un día, porque bueno, cada vez que sacan como si fuera una fotografía, tienen la zona de donde se sacó, entonces van avanzando
y van revisando para atrás si lo que vienen viendo está en condiciones. Avanzamos una. Bueno, otro de los, artefactos, diría, pero no me sale otra palabra, el que es muy importante revisar son los puentes, ¿sí? Porque los puentes están muy expuestos al agua, a los vientos, ¿sí? A la intemperie, y entonces eso hace que, si son metálicos, la corrosión los deteriora mucho, ¿sí? Y bueno, en este caso les cuenta que cada 2 años se realizan inspecciones visuales y que algunos puentes tienen sensores de emisión acústica que oyen cómo crecen las grietas. O sea, eso no es acá, ¿no? Es en el exterior. Los que yo conozco de emisión, lo que entendí de emisión acústica, pero lo hacen en grandes puentes para poder anticiparse a tener agrietamientos, ¿sí? A tener fisuras, sobre todo. Y bueno, los puentes en general tienen un deterioro por lo que es las diferencias de temperatura y por lo que es la exposición a las lluvias, al agua, a la humedad, sobre todo, por ejemplo, los que son metálicos. Nosotros en nuestro país tenemos muchos de este estilo, y bueno, deberían hacerse más controles de los que se hacen, porque la corrosión es muy alta. Bueno, después tenemos también, volvemos a ver, tuberías para prevención de fugas y daños medioambientales en oleoductos, como les hablaba hoy Sandra. Inspección visual, rayos X y ensayos electromagnéticos son los más usuales, los más usados. Ahí les muestra radiografías de juntas soldadas, que eso puede ser por ultrasonido también, como les decía Sandra hoy, se puede hacer ultrasonido ahí. Después tienen inspección por flujo magnético, que es un equipamiento que se introduce adentro de las cañerías, de los ductos, y recoge datos sobre todo de espesores de la pared, ¿sí? Como les contaba hoy Sandra también, si hacemos por ultrasonido podemos saber el espesor. Bueno, este equipo lo que hace es rastrear eso, o sea, toma datos todo el tiempo del espesor del tubo durante toda su circulación adentro de la cañería. Sí, Sandra, ¿querías decir algo? Esto lo hacen muchísimo en oleoductos, y también ahora hacen con unos que llaman, a ver, les dicen pics, o cerditos marronitos, son chiquititos. Bueno, pero hay otros también que son chiquitos, ahora ya cada vez son más pequeños, y los mandan dentro del flujo. Claro. Los mandan o a medida que van cambiando los flujos, porque bueno, en oleoductos generalmente usan una misma tubería para transportar diferentes fluidos. Entonces siempre pasan entre fluido y fluido, pasan como una zona de corte que llaman ellos, que sería como la mezcla de los fluidos. Y ahí mandan el pic y pueden hacer todo el control de la inspección de las tuberías. Porque imagínense ustedes en oleoductos la cantidad de metros cuadrados que tienen en zonas, por ejemplo, que no son de fácil acceso, ¿no? Y entonces con esta clase de cosas es muy fácil controlar bien qué es lo que está pasando dentro del oleoducto y saber en qué zona exactamente, porque tienen que pedir y demás, es donde tienen el problema, para ir luego y mandar un equipamiento a arreglar el problema, ¿no? Claro, es mucho más rápido recolectar la información si el aparato va avanzando dentro de la cañería, incluso con la velocidad del flujo, ¿no? También. Bueno, ¿uno más? Bueno, acá es un ejemplo de una campana. En Filadelfia es un lugar de producción de campanas de iglesia o campanas las campanas, ¿cómo es? Que le dicen las institucionales, si quieren. Bueno, en este caso les dice que se utilizaron corrientes inducidas para medir la conductividad eléctrica del bronce con el que se hizo esta campana, y en varios puntos para evaluar su uniformidad, porque algo muy importante para ellos
es que el sonido sea homogéneo. Para que el sonido y todo el equipo vibre y sea homogéneo, el espesor de la campana tiene que ser homogéneo. Bueno, en este caso ustedes ven, tiene una grieta muy importante esa campana en especial. Pero bueno, ellos analizan también sobre la forma en que se rompen para mejorar sus procesos productivos. Es un lugar muy característico de producción de campanas, ¿no? O sea, no hay muchos lugares en el mundo, sobre todo porque son campanas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, muchos países incluso le encargan a ellos la producción de campana y tienen un buen sistema de control de calidad. Bueno, y ahí yo puse 2 videitos, uno es de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que les habla un poco sobre distintos ensayos no destructivos y por qué y para qué hacérselo. Dejémoslo para que lo vean ellos luego, yo creo. Dale. O sea, ¿tú les subes la PPT? Bueno, yo la subo. Suben la PPT y así ellos la tienen y que vean los videitos en casa tranquilos luego. Bueno, por hoy entonces terminamos, chicos. O sea, la idea era, por lo menos, ya que bueno, no podemos estar, en el laboratorio haciendo los ensayos que haríamos de tintas penetrantes y ultrasonido, pero bueno, que por lo menos ustedes tengan como un recorrido un poco por la parte de ensayos no destructivos, que sepan cuáles son, cómo se utilizan, cuáles son las técnicas que se pueden tener en una empresa para control de calidad, sobre todo, principalmente es que se utilizan los ensayos no destructivos, ¿no? Como lo explicaba Trey. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguien que quiera contarnos algo? Bueno, ahí nos dicen que es interesante esa experiencia. Bueno, chicos, gracias. Entonces, por hoy entonces terminamos y nos vemos en la próxima clase. Bueno, nos vemos el miércoles. Yo les subo la PPT. Ensayos ya destructivos. Sí. Tracción e impacto, ¿no? ¿Y flexión? Sí. Listo, perfecto. Sí, bueno, lástima, pero bueno, esperemos que con el tiempo volvamos a la normalidad y podamos empezar a hacer laboratorios de vuelta. Sí. Bueno, chicos, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Chao, Fer.